Hola, buenos días. Soy Arantzazu García Martínez y me acompaña Gustavo Camacho Vélez. Ambos somos profesores de la Universidad de Burgos y venimos a hablaros de la representación de la historia antigua en los videojuegos. En este caso, Numancia. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso que cuenten con nuestra participación y también a Reco Technology y a Jaime Arcaya en concreto por facilitarnos el uso de las imágenes. Para entrar en materia, comenzaremos por plantear el videojuego como un artefacto cultural en el que se distinguen dos componentes, uno físico y uno inmaterial. Dentro del componente físico podemos distinguir una serie de elementos que son propios del medio digital, como serían el hardware y el software, y además estarían también los soportes. Respecto al componente inmaterial, podemos diferenciar una serie de elementos entre los que destacaríamos cuestiones como la experiencia, la narrativa o las recreaciones. En el caso de Numantia, estamos ante un juego de estrategia de temática histórica. La historia de Numancia se sitúa en la época de las guerras celtíberas, dentro del proceso de la conquista de la península ibérica. En este contexto, Numancia destaca por su resistencia frente a Roma, lo que lleva al final a un largo y trágico asedio. Numancia se ubica en el norte de la península, en la zona del Alto Duero, al pie de la cordillera ibérica. El yacimiento se sitúa en la localidad de Garray, a unos 9 kilómetros al norte de la ciudad de Soria. Para entender mejor la intensidad del asedio, podemos ver en una fotografía aérea actual la ubicación de los 7 campamentos romanos que han sido localizados en torno a Numancia. Tras esta introducción, nos planteamos una serie de cuestiones que nos ayudarán en el análisis de este videojuego. En primer lugar, nos preguntamos cuáles son las características de Numantia como artefacto cultural. Para desarrollar este análisis nos hemos basado en el modelo MDA expandido, al que hemos añadido las aportaciones de Mugueta. Veamos uno por uno. La experiencia se observa a través de un diseño en 3D de calidad media-baja que prioriza las mecánicas y las dinámicas. Por otro lado, la interfaz nos muestra tres elementos de base: tablero, la gestión de recursos y las cinemáticas de cada capítulo. Por otro lado, la narrativa va creándose en el juego mediante las cinemáticas en 2D, centradas en personajes singulares, así como el uso de la voz en off. Otros elementos que apoyan el desarrollo de la narrativa son las pantallas de inicio, con el contexto histórico o los biotopic de los personajes. Para entender la mecánica básica, sin entrar en detalles, simplemente diremos que el juego se desarrolla por turnos alternos sobre un tablero. Las interacciones se producen en el tablero, donde podemos elegir qué personajes entran en acción. En cuanto a la cámara, podemos hacer zoom y acercarnos a los personajes. Por último, debemos interactuar con los menús de recursos. Las dinámicas representan un estratégico uso de los recursos materiales, humanos y de los movimientos en el tablero. Son numerosos los objetos físicos que empleamos en el juego. Podemos destacar algunos, como el mapa de navegación, las diferentes localizaciones, los NPC o el tablero de casillas hexagonal. Una vez realizado el análisis como artefacto cultural, nos preguntamos ahora qué aporta este videojuego al conocimiento de la historia. Dado que no podemos entrar a considerar todos los detalles, prestamos atención a los elementos más destacados. Desde el punto de vista de la geografía histórica, el juego muestra un mapa interactivo y real. Sin embargo, muestra una serie de localizaciones que se corresponden con la realidad arqueológica y de las fuentes, aunque no en todos los casos se han ubicado con seguridad. Otro ejemplo lo encontramos en la recreación de los poblados. En este caso podemos ver los paralelismos entre la muralla del videojuego y la reconstrucción que existe en el propio yacimiento de Numancia.
En este caso, podemos ver las recreaciones de dos viviendas en el yacimiento. Una corresponde a época celtíbera y la otra a un momento posterior a la conquista. Si las comparamos con los edificios que aparecen en el videojuego, a pesar de algunas diferencias, podemos observar detalles como las cubiertas vegetales o los zócalos de piedra, que se corresponden con el modelo celtíbero anterior a la conquista. Considerados los elementos históricos y los técnicos, no podemos obviar el carácter didáctico del juego. Por ello buscamos responder a cuál es el proceso mediante el cual se puede diseñar una propuesta pedagógica en el aula. El abordaje pedagógico se presenta como un acercamiento del individuo al pensamiento histórico que Shakespeare y Morton clasificaron en 6 elementos a tener en cuenta para que se produzca un aprendizaje consciente y reflexivo de la historia. Sobre esto realizamos nuestro análisis. Para completar nuestro estudio se realizó una propuesta a 3 docentes, jugadores esporádicos no especialistas en videojuegos y que han probado el juego una media de 4 horas. Entre las opiniones recogidas destaca la complejidad en el uso de movimientos en el tablero frente al potencial didáctico que señalan. Teniendo en cuenta todo esto, para realizar una propuesta pedagógica debemos tener en cuenta el andamiaje, es decir, un complemento didáctico al juego que permita más aprendizajes conceptuales, integrar en el currículo un espacio para el uso de videojuegos, ampliar los recursos en los centros para acceder a ordenadores o, por qué no, consolas, y promover el acceso a juegos con versiones educativas que faciliten, por ejemplo, registros de evaluación. Para terminar nuestra intervención, mostramos las referencias utilizadas a lo largo de este análisis. Gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.